Si usted da gloria a Dios por eso, yo le voy a invitar a que se ponga por un momento de pie. Vamos a continuar con este tema, Mujer, cuida a tu esposo, parte 2. Y Padre, estamos puestos de pie, parte del remanente de toda tu iglesia a nivel mundial, dándote gracias porque tu Espíritu Santo nos cubre, nos envuelve, nos satura, nos llena, nos levanta, nos sana. Te damos gracias porque tu palabra siempre será esa lumbrera en nuestro camino. Siempre será esa palabra dulce a nuestro paladar. Padre, te exaltamos y te glorificamos. Y así como el salmista declaraba, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, así también queremos amar tu palabra, guardar tus mandamientos, para que al ponerlo por obra, Dios, podamos recibir esa bendición que nos consume, esa bendición que nos llena, esa bendición que irá en aumento, aún a nuestras generaciones. Gracias por la vida de nuestro hermano, por la vida de nuestra hermana. Gracias por cada familia, porque somos buena tierra en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si gusta tomar su lugar. La semana pasada el Señor nos hablaba a las mujeres acerca del cuidado del esposo. Y no solamente del esposo físico, sino también del esposo espiritual, que es el Señor. Y Él nos mencionaba en Proverbios 18:22, que aquel hombre que hallaba, que encontraba esposa, encontraba la felicidad y encontraba un gran tesoro. Y usted y yo somos un tesoro en las manos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cómo le fue con esos 3 primeros puntos que dimos de sugerencia la semana pasada para el cuidado del esposo? Vamos a recordar brevemente los 3 tips prácticos que Dios nos estuvo recordando la semana anterior. Número 1, manifestar atención por amor a Él. Número 2, atesoremos y recordemos momentos de gran alegría al lado de nuestro esposo. Y número 3, cuidemos a nuestro esposo al agradarle a Él. Y yo le voy a invitar a que abramos la escritura en 1 Corintios 7:34. Vamos a ver en este día más tips prácticos, pero antes vamos a pasar a la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 34 al 35. Está escrito: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santas y en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para nuestro provecho, no para tendernos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento nos acerquemos al Señor. Fíjese que cuando tú y yo, mujer, cuidamos a nuestro esposo, el Señor se acerca a nosotros. Nada más dése cuenta de la importancia y de la responsabilidad que tenemos tú y yo de estar cuidando su corazón, de estar cuidando su alma, sus pensamientos, de estar cuidando su cuerpo. Y como esposas debemos de ser esa corona, dice en Proverbios 12:4, yo se lo voy a mencionar, Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Qué pasa cuando un hueso es carcomido por el desgaste? La persona se va debilitando y le impide avanzar. Pues fíjese que cuando una mujer no es virtuosa, no cuida a su marido, es como ese ingrediente, como ese ácido que va desgastando todo el ser interior y aún físico del esposo. Una mujer virtuosa es una de las bendiciones más grandes que Dios añade a la vida de un hombre. Está escrito en Proverbios 19:14, también se lo voy a leer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas del Señor la mujer prudente. ¿Y qué significa una mujer prudente?
Una mujer prudente es aquella que desarrolla, se esfuerza en estar adquiriendo la virtud de discernir lo bueno de lo malo. Eso es ser prudente. Seguir lo bueno, huir de lo malo, ser precavida. De tal forma que un esposo tiene el derecho de tener a su lado a una mujer prudente. Una mujer prudente capaz de discernir lo bueno, capaz de discernir entre lo malo. Y como esposas es necesario ataviarnos. Acompáñenme a Apocalipsis 19 del 7 al 8. Estuvimos viendo un poquito acerca del atavío y vamos a recordar nuevamente este pasaje. Apocalipsis 19, 7 al 8. Y a partir de este pasaje el Señor nos va a dar 95 tips que le traigo en esta tarde. ¿Está listo para escucharlos? Apocalipsis 19. Yo espero con que me alcance a abarcar 90, ya le hicimos. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Dice la Escritura: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Veíamos la semana pasada como una esposa, el día de su pacto, ¿verdad?, que se atavía, se prepara. Y fíjese que este atavío no es solamente el día del pacto, sino que continuamente tenemos nosotros como esposas ataviarnos, prepararnos para nuestro esposo, con ese lino fino y resplandeciente. Y es interesante cómo el Señor describe el significado de lino fino. ¿Cuál es ese significado? Acciones justas de los santos. En esta ocasión van a ser las acciones justas de las mujeres para poder cuidar a nuestro esposo. Y vamos a ver el tip práctico número 4. Una de las acciones justas para que usted y yo podamos cuidar al varón es que cada una de nosotras tenemos que desempeñarnos, desarrollarnos, ser instruidas para ser llamadas maestras del hogar. Si usted, así como yo, déjeme decirle, yo lo confieso, yo erré en mi carrera profesional. A mí me hubiera gustado ser profesora sobre todo del área de kinder, pero conforme uno va estudiando la palabra, mire que nosotros como mujeres tenemos que ser maestras del hogar. Y está escrito en Proverbios 6, capítulo 6, versículos del 20 al 21. Capítulo 6 del libro de Proverbios, versículos del 20 al 21. Y el Señor nos escribe lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes, lea conmigo en voz fuerte, mujer, la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Es decir, que usted y yo somos responsables de enseñar el mandamiento del esposo a los hijos. Nosotros tenemos el cuidado y la responsabilidad de motivar a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños que tenemos en casa, de enseñarles aún la palabra de Dios, de instruirles. Pero yo no tengo mucha creatividad. Déjeme decirle que si el Espíritu Santo está sobre usted, el Espíritu Santo es creativo. Y Dios le llena, Dios le enseña, Dios le instruye. Y hay un ejemplo muy bonito en la Biblia, si gusta acompañarme, a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5. ¿Qué pasa cuando nosotros
cuidamos al varón al cuidar la herencia que Dios nos ha dado, que son los hijos, al enseñarles el mandamiento de Dios, al enseñarle los valores, al enseñarles virtudes, al ministrarles dones, al fortalecerles y animarles que desarrollen talento. Segunda de Timoteo 1, versículo 5. Uno de los colaboradores más jóvenes de Pablo fue Timoteo precisamente. Siendo un jovencito, él estaba predicando el evangelio juntamente con Pablo. Y aún ese jovencito, en una ocasión Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y miren, 2 de Timoteo 1:5, dice la escritura, Pablo hablando a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso sería una pregunta interesante. ¿A poco la fe se puede fingir? Pues creo que sí. Y sin embargo, Timoteo tenía una fe puesta en Jesucristo, en el autor y consumador de ella. Continuó leyendo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese, 3 generaciones. Timoteo instruido por su madre Eunice, y al mismo tiempo su madre Eunice fue instruida por su madre Loida. ¿Qué tan importante es el papel de la mujer en casa? Cuando nosotros apoyamos al varón, somos ayuda idónea al estar enseñando el mandamiento de Dios a los hijos. Porque otras cosas suceden. Porque muchos dolores de cabeza y muchas pruebas nos podemos evitar cuando está la palabra como una antorcha que alumbra el corazón de nuestros hijos. Qué importante es que tú y yo podamos ser maestras del hogar. Hay otro ejemplo precioso, la madre de Moisés, Jocabed, que si bien no describe mucho de ella, el papel que representó Jocabed para la vida de Moisés, su siervo, fue clave para que Moisés pueda ser ese líder que sacó a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Acompáñeme al capítulo 1 de Éxodo, en los versículos 8 y 10. Y yo le voy a invitar a que vaya abriendo su Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que nos describe un poquito más acerca de Jocabed, madre de Moisés. Éxodo 1, versículos del 8 al 10. Recordemos que se había levantado una generación de faraones totalmente llenos de toda maldad, apartados completamente del desconocimiento de la palabra de Dios, diferente al faraón que gobernó en los tiempos de José, en los tiempos de Abraham, cuando fue hacia Egipto. Y se levantó un faraón malo, un faraón perverso, que quiso destruir a todo el pueblo de Israel y mandó matar a los pequeños nacidos del pueblo de Israel. Entonces hubo un matrimonio que en esos tiempos tuvieron un pequeño hijo, Moisés. Y en el versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces empezó a destruir a los pequeñitos de Israel. Pero en el capítulo 2, versículo 1 dice la palabra, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Más adelante vemos en el versículo 8, usted conoce la historia, formaron
un pequeño canastillo, la madre de Moisés, Jocabed, que la calafeteó con asfalto y brea y la puso en el río Nilo. Y entonces, después de un largo trayecto en el río, la hija de Faraón encontró a esta canastilla, y en el versículo 8 del capítulo 2 dice: ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Pero mire, yo quiero llamar su atención en el punto del versículo 11. Moisés estuvo viviendo junto a Faraón como un príncipe. Usted recordará que Egipto pues adoraba a muchos dioses. Sin embargo, Moisés reconoció al pueblo hebreo como ¿quién? Como sus hermanos. Y yo me quedo pensando, se tiene registrado que más o menos en la época de este tiempo, las madres destetaban a sus pequeños aproximadamente a la edad de los 3 años. Y después de los 3 años, pues ya consumían otro alimento que no fuese leche materna. Yo estoy segura, estoy completamente segura que en esos 3 años Jocabed estuvo enseñando la palabra de Dios a Moisés. De tal forma que conforme fue creciendo, aun cuando estuvo al lado de Faraón y de su hijo, él siempre reconoció al Dios vivo, al Dios de sus verdaderos padres. Él reconoció a sus hermanos los hebreos. Volvamos a Hechos capítulo 7, por favor, que usted ya lo tiene bien identificado, y vamos a leer en los versículos 20 al 23. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, lea conmigo, el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ese tiempo en el cual Jocabed tuvo en sus brazos a Moisés fueron clave. Está escrito en la palabra que si nosotros instruimos a los pequeños en el camino de Dios, cuando fueran viejos, no se apartarán de él. Y qué importante es que usted y yo, para cuidar a nuestro esposo, qué importante es que usted y yo podamos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Número 5. Nosotras cuidamos al esposo cuando cuidamos el ambiente en la casa. Acompáñeme a Proverbios, capítulo 27, versículo 15. Proverbios, capítulo 27, versículo 15. Dice la escritura: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer resillosa son semejantes. Son semejantes. Mire, se la voy a decir en la nueva traducción viviente. También nos habla lo siguiente acerca de este mismo versículo. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. ¿Qué pasa cuando en casa hay una gotera? Sobre todo cuando empezaron las lluvias es cuando nos damos cuenta, creo que había una gotera en casa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una gotera en casa? Es molesta.
va desgastando, va rompiendo, el techo va manchando, va llenando de salitre y si cae exactamente en los muebles, pues se nos pueden echar a perder. Pues nosotras como mujeres, si no cuidamos el ambiente de la casa, y no solamente le hablo del ambiente espiritual o del ambiente físico, sino también del ambiente anímico, seremos como esa gotera continua. Seremos semejantes a esa persona que describe el Señor en Proverbios 2, versículos del 16 al 17. Si gusta acompañarme, Proverbios 2, del 16 al 17. Mire lo que el Señor nos habla. Y es comparable una persona que continuamente está pleitando. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Una persona que no es prudente, que no es sabia, es como esa gotera continua. Es semejante a aquella que abandona al compañero de su juventud. Y mire, el abandono hacia nuestro esposo puede ser de muchas formas. No solamente salirnos de la casa, sino el no atenderlo, el ser como esas goteras continuas, el estar molestas. Y esto hace que nos olvidemos del pacto que un día hicimos con Él y junto a Él y le abandonamos. Por eso es que cuando usted y yo nos decidimos unir a nuestro esposo, en Marcos 10, del 7 al 8, que nos dice, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Es importante que nosotros dejemos a nuestro padre, a nuestra madre y nos unamos en un pacto. Esta palabra unir en este versículo de Marcos 10 del 7 al 8 nos habla de la palabra griega beril, que significa constante, fiel y alianza. Significa que yo voy a estar continuamente junto a Él, siendo constante, siendo fiel, cuidando el ambiente de la casa. Qué importante es usted con su esposo espiritual, con el Señor. Que estemos continuamente con ese gozo. ¿Acaso no está escrito que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Y el pacto es precisamente ese fundamento, es esa fidelidad en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Y la semana pasada yo le comentaba de una mujer que fue como esa gotera continua para la vida de su esposo. Que más que sembrarle ánimo, más que cuidar sus pensamientos, sus sentimientos y que sus acciones puedan hablar bien de él, era una gotera continua en su corazón, que formó en él un corazón endurecido, un corazón apartado para Dios. Y le voy a hablar de Jezabel. Si gusta acompañarme, por favor, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16. Versículo 31, primer libro de Reyes, en el capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra del Señor, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjese, no solamente Acab se apartó de los caminos del Señor, sino por haber tomado por mujer a Jezabel, él empezó a adorar a otras personas, a otros ídolos contrarios al Señor. Cuando que era parte del pueblo de Dios, en donde conocían la palabra de Dios, en donde de generación en generación ellos aprendieron de los hechos portentosos de nuestro Dios. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Acab? Se apartó de la palabra de Dios a causa de Jezabel. Y hay una gran historia en esta mujer. Hay una gran historia. Vemos cómo ella aborrecía
al profeta de Dios e incluso lo mandó matar. Y él se ocultó de la maldad de esta mujer. Y continuamente le decía a su esposo, destrúyelo, destrúyelo, destrúyelo. Esa gotera continua. Tú y yo, mujer, tenemos la responsabilidad de animar a nuestro esposo a buscar al Señor con todo su corazón. Tú y yo tenemos la responsabilidad de estar clamando a favor de Él, para que Él pueda atesorar los mandamientos de Dios. Punto número 6. Es importante que tú y yo cuidemos a nuestro esposo cuando caminemos junto a Él con fidelidad. En Oseas, en el capítulo 2, versículo 20, está escrito en la palabra, y te desposaré en fidelidad. Está escrito en el libro del profeta Oseas. Y mire, la palabra fidelidad viene de la palabra hebrea emuná, que significa firmeza, seguridad, veracidad, verdad, fe, honradez, lealtad. Es decir, que tú y yo debemos de ser firmes y constantes en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Atención al deber. Esto significa fidelidad. Antónimos de ella es infidelidad y deslealtad. ¿De qué nos habla el Señor acerca de caminar con fidelidad? Que tú y yo tengamos que cumplir fielmente todo lo que representa ser esposa. Está escrito en la palabra en Corintios, no os neguéis el uno al otro, a no ser por causa, ¿verdad?, de un mutuo consentimiento, y ocuparnos sosegadamente en la oración, pero no debemos de negarnos. Tenemos que estar atentos al compromiso que nosotros hicimos delante de Dios para cuidar a nuestro esposo. Acompáñeme a Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2. Versículo 4. Y hablar de caminar en fidelidad no es más que lo que nos retrata el Señor en este pasaje. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importante es que nosotros caminemos en fidelidad, recordando las características del amor, que dice: el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Y nos describe a la mujer virtuosa. ¿Se acuerda que la semana pasada mencionábamos de forma muy breve acerca de las características de la mujer virtuosa? Mire, acompáñeme a Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Una mujer cuida a su esposo cuando es fiel. Y una persona fiel, una mujer fiel, es esa mujer virtuosa que la halló su esposo y que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, como dice el versículo 10. Continuó leyendo el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Es decir, el corazón de su marido ve tanta lealtad, ve tanta fidelidad, tanta honradez en ella, que está confiado, que sabe que junto a ella puede tener palabras de ánimo. Eso es caminar con fidelidad y cuidar bien a nuestro esposo, que sabe que junto a ella va a encontrar ese remanso de paz, ese remanso de esperanza. Versículo 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Aquí podemos ver cómo una persona, una mujer que es fiel a su esposo, cumple
con las obligaciones y con el cumplimiento de los compromisos establecidos, lo que habíamos mencionado acerca de el significado de fidelidad. Y vemos aquí en este pasaje como una mujer que se esfuerza en cuidar a su esposo hace todo esto. Busca porque su esposo y sus hijos, sus amados, se encuentren en mejor estado. No solamente en un estado espiritual y anímico, sino aún físico. Versículo 16, considera la heredad y compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la ruega. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Y aún todavía añade el Señor, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Qué importante es que tú y yo, mujer, podamos cuidar de nuestro esposo, hacerle fiel, al esforzarnos y ver cuáles son sus necesidades y cómo yo puedo suplirlas. Es este lino fino, es esta acción de los justos, esta acción de como mujer de Dios, como mujer bienaventurada, como mujer virtuosa, tú y yo tenemos la obligación de desarrollar para que nuestro esposo esté bien cuidado. Número 7, y esta parte es muy importante, cumplir con el deber conyugal. ¿Sabías que es muy importante que tú y yo como mujeres estemos cumpliendo el deber conyugal con nuestro esposo? Porque nuestro esposo se va a sentir pleno, se va a sentir seguro, se va a sentir amado cuando tú y yo estamos atendiendo su sexualidad. En Cantares 4, del 9 al 16, si gusta acompañarme, un pasaje que hablar de el esposo y de la esposa es uno de los libros que como matrimonio tenemos que estar estudiando continuamente y vamos a dejar una tarea en este día. Yo le voy a invitar a que a lo largo de la semana todos podamos leer el libro de Cantares. Cantares 4, versículos del 9 al 16. Qué importante, y creo que este debe de ser nuestro objetivo como mujeres, como esposas, y aún como esposas del Señor. Que nuestro esposo, que nuestro amado pueda decir las siguientes palabras. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuántos mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Hasta aquí voy a leer. Mire, cuando uno lee estas palabras, podemos comprender el corazón de un esposo pleno, de un esposo feliz, un esposo que se siente fuerte. ¿Usted quiere que su esposo le dure muchos años? ¿Con mucho vigor? ¿Con mucha fuerza? ¿Qué cree?
tiene que atender el deber conyugal. Porque el atender el deber conyugal no solamente les va a hacer sentir satisfecho, sino que aparte les va a traer gozo, les va a traer energía, les va a traer vigor, les va a traer fuerza. ¿Y qué cree? Hasta se van a quemar unas cuantas calorías. Cumplamos con el deber conyugal, porque esto va a provocar una plena satisfacción y una satisfacción mutua. ¿Cómo debe de ser este deber conyugal? Con una entrega total, sin máscaras. Y aun cuando nosotros nos entreguemos en esa comunión con el Señor, tenemos que presentarnos con una entrega total, sin máscaras, transparentes, sin reserva. Dios compara la relación entre Él y su iglesia como el de un esposo y una esposa, con amor, bien arregladas, bien bañadas, bien perfumadas. Hoy en día en consejería yo me he encontrado que muchas mujeres continuamente aplican el ayuno total a sus varones. Y esto no es muy sabio, ¿verdad? Tenemos que atender y cumplir el deber conyugal. Y muchas veces les aplican el ayuno total por falta de conocimiento, por argumentos contrarios al Señor, tal vez por una vida íntima deformada. Pero usted y yo tenemos la palabra profética más segura y aún la palabra que nos enseña cómo desarrollar una intimidad con nuestro esposo. Aquí en esta iglesia se da un curso de vida matrimonial que dura 1 año y precisamente hay un tema en especial que se habla acerca de la vida sexual en el matrimonio. Le invito, le animo a que usted se anote a este curso. Y mire, ¿qué puede ocasionar en la vida del varón el que la esposa cumpla con el deber conyugal? Mire, hay un ejemplo precioso. Si gusta acompañarme al capítulo 24 del libro de Génesis. El capítulo 24 del libro de Génesis. La mamá de Isaac había partido. ¿Quién era la mamá de Isaac? Sara. Y tanto Abraham como Isaac se encontraban muy tristes por la partida de esta mujer de Dios, de esta mujer sabia. Y entonces Abraham, guiado por el Espíritu de Dios, manda a uno de sus siervos para que le escojan esposa a su hijo. Qué fuerte, ¿verdad? Imagínese que usted tenga a alguien de confianza y ni siquiera usted va a una región a escogerle esposo o esposa a su hijo o a su hija, sino que manda a alguien. Y en ese momento Dios prosperó el viaje del siervo de Abraham. Y usted conoce un poquito de la historia. Este siervo oró al Señor y le presentó varias señales. Le dijo de varias características de las cuales tenía que ser esta mujercita. Y en el versículo 45 del capítulo 24 está escrito: antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dijo: te ruego que me des de beber. Y vemos más adelante cómo esta mujer no solamente le dio de beber a el siervo, sino que le dio de beber también a los camellos del siervo. Yo me imagino que era una mujer muy fuerte. Iba y venía para darle agua no solamente al siervo, sino a los camellos. Aquí nos habla de las características de una mujer virtuosa que trabajaba con sus manos. Características que menciona el Señor a través de este ejemplo, que era diligente, era trabajadora, era servicial, era de lino fino su vestidura, acciones justas. Pero mire, vamos a ver más adelante, cuando dice la Escritura, en el versículo 64 de este mismo capítulo, una vez que Rebeca ya se iba acercando a la tierra de Abraham y de Isaac, dice
alzó también sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y el versículo 67 dice el Señor, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y lea conmigo, mujer, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Fíjese qué tan importante es el deber conyugal para el varón. Porque puede estar el varón con muchas situaciones, con muchas aflicciones, pero si al lado tiene una esposa que le ama, que le cuida, que le protege, que le procura y que cumple el deber conyugal, ¿qué cree? Que el varón se va a sentir confortado, el varón se va a sentir consolado, el varón se va a sentir animado porque va a traer vigor a su corazón. De tal forma que es importante que usted y yo, mujer, cumplamos con el deber conyugal. Porque el estar en intimidad con nuestro esposo, hablando físicamente, debe de producir en él gozo, descanso, santidad y plenitud. Por eso el que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Y no debemos de ser como en Cantares 1:6, ¿se acuerda que le comentaba la semana pasada? Y mi viña que era mía, no guardé, la descuidé. No tenemos que descuidar este aspecto en la vida conyugal. Debemos de cuidar la intimidad con nuestro esposo. En 1 Corintios 7:3, le voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de la esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y la palabra de Dios nos enseña cómo disfrutar este tiempo, cómo disfrutarse mutuamente, cómo debemos ataviarnos para Él, cómo debemos de conquistarlo. No por el hecho de que diga, pues ya tengo 5 hijos y ya lo tengo bien atado. No, sino que continuamente nosotros tenemos que estarlo conquistando. Tenemos que subir a la presencia de Dios, prepararnos, preparar ese atavío para estar con nuestro esposo y entonces el esposo pueda decir, mi amada es mía y yo suyo. Y al lado mío yo voy a tener ese contentamiento, esa plenitud. Número 8, parte del cuidado hacia nuestro esposo es que usted y yo seamos amigas de nuestro esposo. En Juan 15:13, si gusta acompañarme, capítulo 15 de Juan, está escrito en la palabra del Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y déjeme decirle que su mejor amigo es su esposo. El mejor amigo o amiga de su esposo, ¿quién es? Es usted. Y es parte de este lino fino, es parte de las acciones justas, es parte de ese atavío que tú y yo, mujer, tenemos que llenarnos, tenemos que fortalecernos, ser amigo de nuestro esposo. Un amigo es aquel que mantiene una relación construida a través de un trato constante, un trato recíproco de lealtad, de amor, de solidaridad, de sinceridad y de compromiso. Es interesante porque la palabra amigo viene del latín amicus, que significa amar. Y tú y yo estamos comprometidas a amar a nuestro esposo todo el tiempo. A ser parte de, como dice el salmista, y estábamos en amistad en la casa de Dios, que junto a Él pueda sentir ese descanso, que junto a nosotras Él pueda sentir ese diálogo continuo. En ocasiones podemos hablarle, con la palabra de Dios podemos darle ese consejo que viene de parte de Dios. Número 9,
sujetarnos al esposo. ¿Cómo vamos a cuidar al esposo? Al sujetarnos a él. Y hay un ejemplo muy hermoso, la semana pasada también lo mencionábamos, y vamos a hablar acerca de María, esposa de José. Acompáñenme en Mateo 1, versículos del 18 al 25. Está escrito: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y usted conoce la historia, leamos en el capítulo 2 de este mismo libro, en el versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, una vez que había nacido nuestro Señor Jesucristo, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo al Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí podemos ver el ejemplo de una mujer sabia que cuidaba a su esposo, que se ataviaba de ese lino fino de sujetarse a él. Ella en todo tiempo obedeció lo que el Señor le instruyó a José. Primero le dijo: ¿sabes qué, José? No temas recibir a María. Una vez que nació el bebé, ¿sabes qué? Huye a Egipto, porque hay varios que procuran la muerte de mi hijo. Y José cumplió fielmente. Y María no rezongó, María no pleiteó con José, sino que ella obedeció. No se opuso al Señor. Mira, cuando tú te opones a tu esposo, por supuesto, si tu esposo es guiado por el Señor, tú te estás oponiendo al Señor. Por eso es que es importante que tú y yo nos sujetemos a nuestro esposo, como dice en Efesios 5, si gustas acompañarme, por favor, Efesios 5, versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero mire, déjeme comentarle algo importante. El sujetarnos al esposo no implica una condición de esclavitud donde la mujer no tiene derechos y no puede opinar, ni exteriorizar sus ideas. Participa en las decisiones dentro del hogar, pero al final el varón toma la decisión porque es a quien Dios le pedirá cuentas. Yo recuerdo que cuando el Señor llamó a mi esposo de tiempo completo en el año de 1994, a finales de 1994, pues Él me tomó parecer. En ese tiempo tenía a Abby tan solo 2 años y medio y estaba por nacer Adoniel. Y en ese momento Él me preguntó: ¿cómo ves? ¿Estás tú de acuerdo? Yo sé que el Señor ya le había dicho de esta invitación desde muchos años atrás, pero Él me tomó parecer. Y es importante, varón, que tú tomes en cuenta a tu mujer, pero mujer, es importante que tú y yo nos sujetemos a lo que el varón dice, guiado por el Señor. También el sujetarse no significa ser inferior. El sujetarse no significa ser reducida a ser una posesión del esposo. Sujeción no es obedecer ciegamente al esposo. La sujeción tampoco es soportar los abusos físicos o psicológicos de parte del hombre. La sujeción no es que el esposo aplaste la creatividad y personalidad de la mujer. Simplemente es importante que tú y yo nos sujetemos a él. Y por eso es que es importante que tú y yo oremos por él.
Estemos orando, Señor, guíalo por tu Espíritu Santo, que Él pueda ser sabio, que Él pueda escuchar la voz del Espíritu Santo. Número 10, esforzarme en ser sabia. Es el último punto que vamos a ver en este día. Esforzarnos en ser sabias. En Proverbios 31:30 dice que engañosa, ¿verdad?, es la hermosura, la gracia, pero la mujer que teme al Señor, esa es la que va a ser alabada. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y mira, yo le voy a dar el ejemplo de una esposa que no fue sabia. Acompáñeme al capítulo 2 del libro de Job, en los versículos 9 y 10. Dice la palabra que Job era un varón perfecto en sus generaciones. Él caminaba en el temor de Dios todo el tiempo. Era un varón conforme al corazón de Dios, apartado del mal, perfecto y recto. Así lo describe el Señor. Y Dios empezó a probar el corazón de Job. Usted recuerda la historia de Job. Él enfermó, él perdió todas sus posesiones e incluso perdió a todos sus hijos. Lo único que no perdió, ¿qué cree que fue? La esposa. La esposa, le dejó a la esposa. Y mire el resultado de este varón sabio, la esposa que tenía al lado. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se acuerda que yo le comentaba de inicio la semana pasada que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Y entonces dice uno, ¿y entonces no se aplicaba en Job? ¿Qué tipo de esposa tenía? Pero yo me he puesto a meditar acerca del corazón de esta mujer. Y seguramente había tanto dolor en su corazón, tanto cansancio de prueba tras prueba, porque no nada más fue tocado Job. Cuando en un matrimonio el varón pasa por una prueba, no nada más la pasa el varón, sino que la pasa la esposa, la pasa los hijos y la pasa toda la familia. La mujer de Job se perdió en su dolor, en su angustia, en sus preocupaciones. Cuán importante es que tú, mujer, cuando estés pasando por prueba, por aflicción, al lado de tu esposo, tú tienes que hacerte uno con él. Llorar, dice la Escritura, llorar con los que lloran, gozarte con los que se gozan. ¿Y qué crees? También se aplica esta palabra a la vida conyugal. Si tu esposo llora, ponte a llorar con él y busca la presencia de Dios con él. Si tu esposo se goza, gózate con él y aprende a transmitir esa palabra de ánimo. Llénate del Espíritu de Dios. Cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu de Dios, está escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a consolar a los enlutados de corazón. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón. Mujer de Dios, llénate de la presencia del Espíritu Santo para que en tiempo de prueba, en tiempo de aflicción de tu esposo, no seamos como la esposa de Job, sino que demos palabras de ánimo, palabras de verdad, palabras de virtud. Porque hay momentos en que el esposo se quiebra. ¿Y acaso no está escrito en Eclesiastés: mejor son dos que uno? Porque si uno cae, el otro le levanta. Y dos tienen mejor paga de su salario. Yo te voy a platicar parte de una vivencia que tuvimos cuando recién precisamente decidimos dejar todo para seguir y servir solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a decir algo. Yo no fui esa mujer sabia. Yo lo reconozco y me avergüenzo.
Yo fui comparada, yo me comparé como una esposa de Job. Cuando mi esposo fue llamado a servirle de tiempo completo, él en la empresa donde él laboraba, pues ya lo estaban llevando como gerente regional, iba a ser gerente no de una tienda, sino de diferentes tiendas. Iba a tener a cargo pues varias tiendas a su cuidado y en definitiva no solamente era un alto grado de responsabilidad, sino también pues los recursos económicos para la familia iban a ser muy buenos. Estábamos a punto de tener a nuestro segundo pequeño. Una vez que él decidió dejar todo y renunciar completamente a todo, ya había nacido Adoniel, nosotros comenzamos el 1 de enero de 1996. Y bueno, en ese tiempo empezamos a lo que se le conoce vivir de fe. De la altura aquí del altril hacia acá era lo que percibíamos en el trabajo secular. Y cuando nos hicieron el llamado a tiempo completo nos dijeron, ¿qué crees? No te podemos dar esto, pero te vamos a dar esto. ¿Lo tomas? Y Jorge le dijo, lo tomo. Y así como que yo, Señor, en tu nombre. Una vez que tomamos la decisión, nuestro pastor nos dijo, ok, pero ¿qué crees, Jorge? Fíjate que es esto menos esto menos esto. Y bueno, quedó más o menos de este tamaño. Ya teníamos 2 pequeños. Y déjame decirte que no fue una situación sencilla. Fueron más de 2 años de llorar, Señor. ¿Qué fue lo que hicimos? Al poquito tiempo de que empezamos a servir al Señor de tiempo completo, le volvieron a hablar de la empresa. Más o menos que fue unos 3, 4 meses. Por favor, ingeniero, regrese. Mire, ya no se va a ir de gerente regional, ya se va a venir al corporativo, o sea, un puesto más alto que el regional. Ya va a estar usted en el corporativo, regrese, por favor, le necesitamos, regrese. Y fueron 3, 4 meses que le rogaban a mi esposo para que él nuevamente se incorporara en la empresa. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que hizo Jorge Martínez? No. ¿Y qué cree que hizo Angélica Martínez? Mugre George, mira cómo estamos. Date cuenta. Hay mucha necesidad. Y entonces, pues con la sabiduría del Señor en Jorge Martínez decía, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Porque Él dejó una marca en nuestras vidas y por eso el nombre de Adoniel. El nombre de Adoniel significa Dios es mi Señor. Y el nacimiento de Adoniel marcó nuestro inicio en el cual el dueño de nuestras vidas, el dueño de todo nuestro ser, solamente es nuestro Señor. Él es nuestro amo, Él es nuestro patrón. Pero ahí tiene, ¿verdad? Como la esposa de Job. Digo, no le dije esas palabras, quiero aclarar. Pero yo llorando y llorando, Jorge, es que mira, le estamos regando. Mira, vamos a seguir sirviendo al Señor, pero vamos a regresarnos, Jorge. Estamos a tiempo y no. Gracias a Dios que no me escuchó, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque no fui sabia. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos son más altos los de Dios que los nuestros. Y sus caminos son más perfectos. Y qué importante es que tu mujer busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Lo importante es que tú estés con tu esposo al ser sabia, al animarle en las decisiones que Dios le está guiando a realizar. Y no que seamos como una gotera continua, sino que seamos esas mujeres virtuosas que les demos bien y no mal todos los días de nuestra vida. Hay un matrimonio que todo el tiempo desde que Dios los llamó estuvieron sirviendo hombro con hombro. Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran 2 italianos
que a través del ministerio de Pablo les fue predicado el evangelio y ellos recibieron la palabra de Dios con todo gozo, con toda alegría. Y vemos a lo largo de la escritura en 1 Corintios 16, 19, para que usted estudie en casa, que Aquila y Priscila, aún en su casa fue levantada iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hubo una mujer sabia. Platicando un poquito con algunos hermanos, cuando nosotros estudiamos la vida ministerial de esta pareja, en un principio el Señor mencionaba y Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Mencionando que Priscila iba un poquito más al frente, con un paso más al frente en la vida espiritual que el varón. Pero lo más hermoso ya en 1 Corintios 16, 19 es que cuando el Señor habla y la iglesia que está en su casa, de Aquila y Priscila, ya le da un orden diferente. ¿Y sabe por qué? Porque ya Aquila había tomado su lugar correspondiente. Porque hubo una mujer sabia que estuvo junto a él, hombro con hombro, pero siempre sujetándose, animándole, alentándole. Última cita, 1 de Juan 3, del 18 al 19. 1 de Juan 3, del 18 al 19. Le voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: queridas hijas, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiadas cuando estemos delante de Dios. En la versión Reina Valera 1960, no amemos de palabra, sino amemos de hecho y en verdad. Y yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie, sobre todo las mujeres. Sí, yo sé que los varones también quieren ponerse así, pero yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie, todas las mujeres. Y el Señor a lo largo de 2 semanas nos ha dado 10 puntos prácticos para poder cuidar a nuestro esposo. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta? ¿Verdad que sí? Y yo le voy a invitar a que ponga una mano en su corazón. Y primeramente le diga al Señor: Padre, que mi corazón guarde tus mandamientos. Que mi corazón guarde cada una de tus palabras. Que mi corazón sea esa tierra fértil de la cual tú deposites tu semilla y esta pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, porque mujeres fuertes, mujeres sabias se requieren para que haya matrimonios fuertes, matrimonios sanos, y se extenderá a familias grandes en tu nombre. Y Dios, yo bendigo la vida de cada una de tus hijas. Aún te pedimos perdón, Señor, si hemos faltado en algunos de estos 10 puntos. Hay muchísimos más, Padre. Pero queremos ataviarnos con este lino fino, con estos 10 puntos para poder cuidar a nuestro esposo. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría y aún en los días malos, Señor, podamos resistir firmes. Enséñanos a atesorar cada uno de tus mandamientos. Enséñanos a amar a nuestro esposo. Enséñanos, Padre, a vivir con ellos en sabiduría, a vivir con ellos en fidelidad. Necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Y yo te voy a invitar a que ahora el esposo empieces a bendecir nuevamente la vida de tu esposa. Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de contar con una ayuda idónea. Una ayuda idónea que es una herencia tuya y que nos la has dado para que la cuidemos también, para que juntos podamos alcanzar nuestro destino eterno. Te pedimos que tú bendigas a cada una de las varonas de tu iglesia, que tú vayas creciendo y Cristo sea formado en ellas para que alcancen la estatura de nuestro Señor. Y como siervas amadas y graciosas, Señor, puedan amar a sus esposos, satisfacerles en todas sus necesidades, cubrirles, respetarles, honrarles, como cabeza que tú los has puesto en el hogar. Y que ellas, Señor, sepan en todo momento ser maestras del bien y con un espíritu afable y apacible conducirse en todo momento, adornando la doctrina, adornando tu palabra, llevando fruto para que su esposo la bendiga, para que sus hijos la llamen bienaventurada. Les bendecimos y te damos gracias por la palabra que tú siembras en sus corazones y por el fruto que dará en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesucristo. Amén.